Inicia la Secretaría de la Función Pública una investigación contra el titular de la Comisión Reguladora de Energía por posible conflicto de interés y defraudación fiscal en contrato para transportar gas a empresas ligadas a parientes de su esposa. En esos momentos, el titular de la CRE, Guillermo García, responde a estas acusaciones. Presenta el PAN su propuesta de Guardia Nacional. Plantean replegar al ejército en 4 años, además de un fondo para fortalecer las políticas municipales y estatales. Mientras tanto, gobernadores del PRI se reunieron con el titular de Gobernación para analizar la creación de este cuerpo de seguridad. Alexis Vega de las Chivas es la gran figura de la jornada 7 del Clausura 2019. Vega marcó triplete ante Atlas en un fin de semana en el que por fin los Pumas pudieron sacudirse la paternidad del América. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este lunes 18 de febrero y por supuesto le invitamos a que se quede con nosotros en las siguientes 2 horas de información. Brenda Peña, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros. Iniciando esta semana tenemos noticias importantes para ustedes. En los deportes, Oscar Mota, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Elia? Brenda, amigos de La Ciudad y el Mundo, buenas tardes. Quédense con nosotros de aquí a las 3. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes y este es el resumen. La Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, dio a conocer que se abrió una investigación de oficio al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer, por un posible conflicto de interés. Y se ha observado que además de esta excusa que él ha ya hecho pública, también se localizó un permiso para transporte de gas natural otorgado a la empresa Fermaca, misma que él ha reconocido como vinculada a su familia, con fecha del 15 de junio de 2017. El número de contrato está aquí, es el número G 2015-7. Diagonal TRA, diagonal 2017, y en esta fecha el servidor público de referencia ya era presidente de la institución. Y sobre este asunto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dejó entrever que empresas relacionadas al hermano de la cónyuge de García Alcocer y a otro de sus parientes en 4º grado podrían haber triangulado recursos y hasta haber realizado lavado de dinero. Respecto a vuelos internacionales, tiene 2 vuelos a Guatemala, 9 vuelos a El Salvador, uno de los familiares de la persona políticamente expuesta antes mencionada. Esto es relevante en razón que una de las tipologías más importantes del lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a países vecinos en Centroamérica, para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos privados o públicos para llevar dinero a paraísos de naturaleza fiscal. No estamos afirmando, sino simple y sencillamente resaltando que se trata de una de las tipologías más conocidas en el ámbito internacional respecto al lavado de dinero. En las finanzas, el dólar se cotiza en 18 pesos con 80 centavos y en 17 pesos con 78 centavos en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En otros temas, tras más de 100 años de fungir como penal federal, este día el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto mediante el cual se pone fin al sistema carcelario en las Islas Marías para convertirse en un espacio dedicado a las artes. El jefe del Ejecutivo informó que más de 200 reos de 600 de ellos de baja peligrosidad van a ser liberados y el resto reubicados en otros penales. Hemos tomado la decisión de que deje de ser prisión la isla madre, la isla María. Ahora hay 600 presos de baja peligrosidad. Vamos a liberar a más de 200 porque ya cumplen con lo que establece la ley y otros van a ser reubicados en penales, en cárceles
cercanas a sus domicilios. Los trabajadores de la isla van también a ser reubicados y la isla se va a convertir en un centro para las artes, la cultura y el conocimiento sobre el medio ambiente, la naturaleza, la flora, la fauna de esa isla. En más información, esta semana podría aprobarse la creación de la Guardia Nacional. El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, adelantó que este lunes habrá dictamen para que mañana quede de primera lectura y el próximo jueves se vote en el Pleno. Se prevé que hoy los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, además de Movimiento Ciudadano, fijen sus respectivas posturas en torno al tema. Cientos de mujeres marcharon en Cuernavaca, Morelos, contra los feminicidios y la inseguridad que viven. En el trayecto se hizo una parada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para hacer un pase de lista de las mujeres desaparecidas o asesinadas. Asesinan con arma de fuego al exalcalde de Los Ramones, Nuevo León, Rosendo Galván Medina. Los hechos ocurrieron al filo de las 22 horas de ayer, cuando el exfuncionario ingresaba a un domicilio ubicado en el municipio de Ciudad Guadalupe. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque. Tras los hechos violentos registrados en la alcaldía de Iztapalapa, que dejó como saldo 6 personas sin vida y 3 lesionadas, producto de un ataque de un grupo armado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum advirtió que no habrá impunidad. Están trabajando conjuntamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría y tiene que haber resultados, no puede haber impunidad en este caso. Revela la Secretaría del Bienestar que el gobierno federal pagaba 32% de niños que no se presentaban en estancias infantiles. Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la subsecretaria de la Dependencia, Ariadna Montiel, detalló que 80,000 de 244,000 niños no aparecen en los registros del plan. La funcionaria presentó las nuevas reglas de operación para estancias infantiles. El DIF era parte de participaba en este programa con un protocolo de supervisión, capacitación y certificación. Aplicó más de 42,000 supervisiones que están sustentadas en cédulas. Y lo que nos dice, un dato muy importante que nos dice DIF, en todas nuestras supervisiones solo encontramos a 245,000 niños. Hay 80,000 niños que no vimos en las supervisiones. En Michoacán, después de un mes de conflicto laboral de maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más de 11,000 planteles de educación básica abrieron sus puertas a alumnas y alumnos. El dirigente de la sección 18 de la CENTE, Víctor Manuel Zavala Hurtado, se comprometió a que los profesores recuperaran los días perdidos en el calendario escolar. La dirección colegiada del Partido de la Revolución Democrática determinó expulsar de sus filas al diputado federal Mauricio Toledo, luego de que el legislador anunció que apoyará las iniciativas de Morena. Sin embargo, el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado, afirmó que no existen las condiciones para aceptar a Toledo en ese grupo parlamentario. Este fin de semana, en distintos puntos del puerto de Acapulco, el mar se alejó de la playa hasta unos 20 metros. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero explicó que este fenómeno se trató de un sistema anticiclónico ubicado en las costas de California, en Estados Unidos. En información internacional, la Unión Europea enviará una misión técnica a Venezuela con la intención de abrir la vía hacia una transición democrática y pacífica en ese país. Federica Moncherini descartó una posible intervención militar en el país petrolero relacionado con la ayuda humanitaria. Rehabilita el Papa Francisco al sacerdote Ernesto Cardenal, a quien en 1984 Juan Pablo II prohibió ejercer el ministerio por su apoyo a la revolución sandinista. De acuerdo con una carta
de la Nunciatura Apostólica de Nicaragua, Francisco, concedió la absolución de todas las censuras canónicas impuestas al también poeta. En los deportes, Oscar Mota, adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, Alexis Vega y Rogelio Funes Mori finalizaron como las grandes figuras de la jornada 7. Vega marcó un triplete ante Atlas y Funes Mori doblete ante Morelia. Bruno Marioni y los Pumas rompieron la racha del América sin perder en Ciudad Universitaria en un juego donde al final Piojo Herrera fue insultado por un falso fotógrafo. Rafael Puente del Río se convirtió en el cuarto entrenador cesado y dejó a Gallos en el fondo de la tabla general con 0 unidades. Los Rayados son líderes generales. En otra información, el peleador con ascendencia mexicana, Caín Velázquez, perdió ante el camerunés Francis Ngannou en apenas 26 segundos por nocaut en UFC Fight Night Phoenix. Por si fuera poco, Velázquez terminó resentido de la rodilla debido a la caída. Finalmente, la imagen del fin de semana es esta: las 500 millas de Daytona con un tremendo accidente en el que estuvieron involucrados hasta 22 autos, entre ellos el del mexicano Daniel Suárez. Para fortuna de los pilotos, no hubo heridos. Danny Hamlin fue el ganador de la carrera. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar Mota. Más adelante estamos nuevamente contigo y gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de lunes en una emisión más. Tenemos mucho en este inicio, en este arranque de semana. Mira, esta mañana en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de conflicto de interés al titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer. La Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, expuso que se le abrió una investigación a García. Es información de Rodrigo Muñoz. El presidente lo adelantaba la semana pasada y hoy confirmó que sí existe un conflicto de intereses en la Comisión Reguladora de Energía. Que sí existe conflicto de interés en el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía. Sí existe y hoy vamos a entregar los documentos y no debería de estar ahí. Y no es porque nos cuestionó, no, es más profundo el asunto. En conferencia de prensa, los titulares de la Función Pública y de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda ofrecieron los pormenores sobre este asunto. Él mismo, el licenciado Guillermo Ignacio García Alcocer, ha reconocido un posible conflicto de interés en un comunicado en donde señala que el hermano de su cónyuge, el ciudadano Mario Barreiro Castellanos, labora desde el mes de abril de 2015 en Vestas, empresa danesa que se dedica a fabricación y venta y mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad. También el ciudadano Santiago García Castellanos, pariente por afinidad en 4º grado, primo hermano de su cónyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filial de una empresa mexicana permisionaria de la CRE denominada Fermaca, misma que obtuvo su último permiso, dice el presidente de la CRE, por parte de esa comisión el 10 de marzo de 2016. Debido a lo anterior, la titular de la Función Pública informó que este conflicto de intereses pudo haber afectado la objetividad e imparcialidad del director de la CRE, por lo tanto, se iniciará una investigación a fondo para conocer en cuántos casos se pudo haber incurrido en esta falta. La Secretaría de la Función Pública ha observado una serie de deficiencias en la regulación relativa a la información que el funcionario ha hecho pública y por lo tanto de oficio se ha iniciado una investigación a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de nuestra propia Secretaría para al mismo tiempo ir localizando si este permiso para transporte de gas natural que no fue reportado ya como presidente de la CRE, el ciudadano en comento, es el único o si existen algunos otros actos o intervenciones en donde evidentemente el interés personal, familiar o de negocios pudo haber estado involucrado.
Con información de Rodrigo Muñoz, en La Ciudad y el Mundo, José Ramírez Gurrusquieta. Esto se da en medio de la polémica entre este posible conflicto de interés, también entre los nombramientos del presidente Andrés Manuel López Obrador que comparecieron en el Senado y también sobre la crítica a los órganos autónomos en nuestro país. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más detalles de este tema. No se vayan.